día. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar nuestro último tema de la primera unidad llamado el axioma del supremo. Y para presentar este axioma vamos a necesitar trabajar con unas definiciones que nos ayudan a establecer lo que afirma dicho axioma. Para ello vamos a considerar los siguientes conjuntos. Consideremos a los números naturales que podemos ver como quiénes, como el 0, el 1, el 2, el 3 y así yéndonos hacia la derecha. Tenemos el conjunto de los números enteros que podemos ver como un conjunto que viene de la izquierda, ¿ok? Hacia -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y así corriendo hacia la derecha, ¿ok? Vamos a considerar también dos números reales tales que A es menor que B y consideraremos al intervalo cerrado A, B dado por todos los números reales tales que A es menor o igual que X y X es menor o igual que B. También vamos a considerar al intervalo A, B abierto que a diferencia del intervalo cerrado colecciona todos los reales tal que A es menor que X y X es menor que B. Finalmente vamos a considerar el intervalo semicerrado o semiabierto que colecciona a todos los números reales tal que A es menor o igual que X menor que B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos observar de estos conjuntos? Lo primero es que cada uno de estos conjuntos es un subconjunto de los números reales, ¿cierto? Entonces, si yo dibujara a una recta aquí que coleccionara a los números reales, voy a tener que ¿qué? Pues que n vive dentro de este conjunto. Aquí tenemos al 0, al 1, al 2, al 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Muy bien. Y el conjunto de los números enteros también lo podemos dibujar en la recta de n. Por aquí tenemos a -1, -2, -3, -4 y nuevamente nos vamos hacia la izquierda. Fíjense también que estos verdes también son elementos de los números enteros. Entonces estos tienen un doble color. ¿Ok? Ahora, consideremos a un A menor que B, ¿ok? Entonces, el intervalo, por ejemplo, cerrado, lo voy a dibujar como por encima para que no se vayan a confundir. El intervalo cerrado colecciona a todos los números comprendidos entre esta semirrecta, incluyendo a y B. Para el intervalo abierto tenemos un huequito en A, un huequito en B y todos estos números reales. Y ahora para el intervalo semicerrado vamos a tener que toma A y luego deja un huequito en B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos conjuntos son subconjuntos de los números reales.
Eso es lo primero. Ahora, ¿qué podemos además observar acerca de estos conjuntos? Pues si me fijo, el conjunto de números naturales que tiene como elemento al 0 tiene la propiedad de que este número, el 0, es el más chiquito de todos los números naturales, ¿cierto? Es decir, que n tiene un principio y además este elemento vive dentro de él, ¿ok? Entonces, esa es una propiedad que caracteriza a n. 0 está en n y para todo número natural que yo me tome, el 0 cumple ser menor o igual que n. Es decir, podemos decir que como que el 0 es el más chiquito de los números naturales, ¿ok? Pero fíjense, si yo me fijo en este conjunto verde, que tiene al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y así sucesivamente, si bien es cierto que el 0 es un elemento que cumple ser menor o igual que cualquier elemento de n, dentro de los números reales, es decir, en la recta rosa, podemos observar que en R podemos encontrar otros números que también satisfacen esta propiedad. ¿Quiénes son todos esos números? Pues el intervalo abierto de menos infinito a el 0 cerrado, ¿cierto? Es decir, todo este intervalo verde satisface que cada uno de sus elementos cumple con ser menor o igual que los elementos de n, ¿ok? Eso lo voy a poner aquí justamente con verde. Observemos que para todo z menor o igual que 0 se cumple, déjenlo pongo un poquito más específico, que para todo z en R, tal que z es menor o igual que 0, entonces z es menor o igual que n con n en los naturales, ¿cierto? Por ejemplo, el menos 1 satisface esa propiedad. El menos 1/2 satisface esa propiedad. El menos 1.000.000 satisface que menos 1.000.000 es menor o igual que cualquier elemento dentro de los números naturales, ¿ok? Para z no tenemos esta propiedad, ¿cierto? Sabemos que menos z viene de menos infinito con números enteros, por ejemplo, el menos 1.000.000, el menos 100, el menos 50, vienen de este lado, de la izquierda, entonces z no cumple la propiedad que tenía n. Es decir, para z no podemos encontrar z en R tal que para todo A en Z, Z sea menor o igual que A, ¿ok? Es decir, Z no tiene un principio, ¿ok? En R. Muy bien. Ahora, para estos conjuntos que dibujamos con los intervalos, ¿qué podemos observar? El intervalo cerrado sí cumple la propiedad. Podemos ver que A está en este intervalo y además para todo X en el mismo intervalo se cumple que A es menor o igual que X. ¿Cómo sé esto? Pues de la definición. Nuevamente, vamos a tener que para A podemos encontrar
a un intervalo de elementos que cumplen esta propiedad. Lo voy a volver a dibujar con verde. Por ejemplo, si yo me tomo de A cerrado aquí hacia el menos infinito, entonces todo este conjunto de puntos satisface también que sus elementos son menores o iguales que cualquier elemento en el intervalo cerrado. Es decir, para todo z en menos infinito, a, se cumple que para todo x en a, b, z es menor o igual que x. ¿Ok? Ahora, para el conjunto naranja voy a tener nuevamente que este de aquí no tiene un elemento dentro de este conjunto que sea el más chiquito. Para a, b no existe z dentro del intervalo tal que z sea menor o igual que x con x en el intervalo a, b. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Pues si yo considero a los elementos de este intervalo, estos elementos sí van a cumplir con ser menores o iguales que x, con x un elemento en el intervalo abierto. Es decir, pero para todo z en este intervalo se cumple que para todo x en AB z es menor o igual que x. ¿Cuál es la diferencia entre el conjunto cerrado y el conjunto abierto? Para el conjunto cerrado yo puedo encontrar a alguien dentro de mi conjunto que cumple esta propiedad y para el intervalo abierto no. Sin embargo, sí puedo encontrar números reales que sean más chiquitos que cualquier elemento de mi intervalo abierto. ¿Ok? Y para el último caso, pues tendremos la misma solución que en el intervalo cerrado. ¿Ok? Este tipo de propiedades son las que vamos a estudiar con el axioma del supremo y con el axioma del ínfimo. ¿Ok? Entonces, ahorita yo trabajé con las propiedades de ser el más chiquito o de encontrar elementos en R que sean más chiquitos que en mis conjuntos, pero también lo podemos analizar para el concepto dual, que sería determinar si un conjunto tiene un elemento más grande dentro de él o bien si podemos encontrar elementos en los números reales que sean mayores a todos los elementos del conjunto que estoy trabajando. Por ejemplo, para el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto a, b con a menor que b, a, b con a menor que b y en intervalo cerrado en a y abierto en b, tenemos que a menor o igual que x, menor o igual que b, igual a todos los x en R, tal que a es menor que x y x menor que b. Y estos son todos los números reales, tal que a es menor o igual que x, menor que b. ¿Qué podemos observar referente a encontrar dentro del conjunto un número más grande o bien encontrar en R números más grandes que todos los elementos de los conjuntos? Para el primer caso,
voy a tener que no voy a poder encontrar a alguien que sea mayor que todos los números naturales, ni en n ni en los números reales, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque es un conjunto que se extiende infinitamente hacia la derecha. Análogamente tenemos lo mismo para los números enteros. No podemos encontrar dentro de los enteros o bien dentro de los reales alguien que sea mayor a cualquier número entero. Sin embargo, para el conjunto que es un intervalo cerrado, vamos a tener que B está en el intervalo, es decir, en el conjunto, y cumple que para todo X en este intervalo, B es menor o igual, B es mayor o igual que cualquier elemento en este intervalo, ¿cierto? Ok, sin embargo, también vamos a tener que para todo X, Z le voy a poner, para todo Z, en el intervalo semiabierto, semiabierto, semicerrado, B, infinito, tenemos que para todo X en el intervalo cerrado vamos a tener que X es menor o igual que Z. Nuevamente, si lo dibujamos en nuestra recta real, tenemos por aquí a A, tenemos por aquí a B, y este conjunto toma a todos los elementos que hay entre A y B. Tomando en cuenta A y B, vamos a tener que si yo me tomo este intervalo que va a partir de B hacia el infinito, voy a tener que cualquier número que yo me encuentre aquí va a cumplir con ser mayor o igual que cualquier elemento de mi conjunto morado, ¿cierto? Ok, entonces el intervalo cerrado cumple que hay un elemento más grande que todos dentro del mismo conjunto, pero también podemos encontrar este tipo de números fuera del conjunto, ¿ok? Para el intervalo abierto vamos a tener que no vamos a poder encontrar un elemento dentro del intervalo que cumpla ser mayor o igual que cualquier elemento del intervalo A, B. Pero nuevamente vamos a tener que para todo Z en B, infinito se cumple que para todo X en el intervalo abierto X es menor o igual que B. ¿Cuál va a ser la diferencia con el intervalo anterior? Pues podemos ver que el intervalo abierto toma a un huequito en A y me voy hasta un huequito en B, ¿ok? Entonces, debe ser claro que si yo me tomo a este intervalo yendo hacia el infinito, cualquier número en este conjunto satisface ser mayor o igual que los elementos en la recta azul, que fue lo que afirmé en el enunciado verde, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasa si yo supongo que dentro de mi línea azul puedo encontrar un elemento que sea mayor a todos los demás? Pues en este segmento de recta voy a poder encontrar a otro que le gana al que yo había supuesto que era el mayor, ¿cierto? Entonces este de aquí, el que puse primero, no cumple con ser el mayor que todos los elementos de la recta azul. ¿Qué pasa si ahora supongo que es el que me encontré ahora? Pues voy a poder encontrar en el cachito que sobra de recta otro elemento que cumple ser mayor que el que nuevamente supuse que cumplía la propiedad. Es decir, este
tampoco era, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, dentro del intervalo abierto no puedo encontrar un elemento que sea mayor o igual que todos los elementos de mi conjunto. Análogamente con el último intervalo. Ahora sí, ¿Ok? Estamos listos para dar las definiciones que necesitamos para establecer lo que dice el axioma del supremo. El día de hoy solo voy a enunciar las afirmaciones y la siguiente clase comienzo a trabajar algunos ejemplos para que queden claras y les pido que por favor repasen las definiciones porque ya no las voy a poner, ¿ok? Entonces vamos a necesitar a un subconjunto de números reales no vacío, ¿ok? Diremos que A está acotado inferiormente en R si y solo si existe Z, un número real, tal que para cualquier X en A se cumple que Z es menor o igual que X, ¿ok? Diremos que A está acotado superiormente en R si solo si existe Z, un número real, tal que para todo X en A, X es menor o igual que Z. En este caso diremos llamamos a Z cota superior de A, ¿ok? Y en el primer caso llamamos a Z cota inferior de A. Muy bien, continuamos con nuestras definiciones. 3. Diremos que A está acotado en R si y solo si A está acotado tanto superior como inferiormente, ¿ok? 4. Diremos que A tiene elemento mínimo si y solo si existe Z en A, tal que para todo X en A, Z es menor o igual que X, ¿ok? Y diremos que Z llamamos a Z el mínimo de A y lo denotamos como el mínimo de A es igual a Z, ¿ok? Y nuestra última definición es el análogo. Diremos que A tiene elemento máximo si y solo si existe Z en A, tal que para todo X en A, X es menor o igual que Z, y nuevamente llamamos a Z el máximo de A y decimos que el máximo de A es igual a Z, ¿ok? Entonces, fíjense que la diferencia entre cotas de elementos máximos y mínimos radica
en que los elementos pueden estar en el conjunto o no. Para las cotas no va a ser necesario que las cotas pertenezcan al conjunto, solo le pedimos que sea un número real, mientras que para ser elemento mínimo o máximo, el elemento que queremos que sea máximo o mínimo tiene que estar en mi conjunto, ¿ok? Entonces, les dejo que repasen estas definiciones y las estudien respecto a los conjuntos que estuvimos trabajando en la clase de hoy, y por favor pues se las aprendan, y en la siguiente clase vemos ejemplos de estas definiciones y ahora sí enunciamos el axioma del supremo así como propiedades de este, ¿ok? Nos vemos.